Número 10. Fuego griego. Los científicos de la antigüedad le han dejado innumerables inventos a la humanidad. Sin embargo, algunas creaciones de otras épocas todavía son un misterio indescifrable. El fuego griego, utilizado en el siglo VII por el Imperio Bizantino, es uno de los grandes secretos de la ciencia. Se trataba de una sustancia líquida que se lanzaba desde los barcos. Era imposible de extinguir con agua y se extendía rápidamente. Sirvió para derrotar al enemigo en numerosas batallas navales. De hecho, ha servido de inspiración para el famoso fuego valirio de la serie Juego de Tronos. National Geographic se acercó bastante creando un lanzallamas con un tubo de bronce y una mezcla de petróleo y resina de pino. Pero se cree que el fuego griego contenía nafta, azufre y amoníaco, entre otras sustancias. Sus ingredientes eran un secreto muy bien guardado, incluso los fabricantes eran aislados durante la creación. Historiadores y químicos siguen tratando hoy en día de reproducir su fórmula perdida en el tiempo. Número 9. Acero de Damasco. Los soldados cristianos que lucharon en las cruzadas se encontraron con un tipo de armas que jamás habían visto. Las espadas que portaban los guerreros islámicos estaban forjadas con acero de Damasco. Su fuerza, su flexibilidad y los patrones ondulantes dibujados en sus hojas las hacían inigualables. Se contaba que podían cortar un velo de seda en el aire y rebanar una roca sin estropear su filo. Estaban hechas con acero de crisol, un acero elaborado con diferentes técnicas de calentamiento y enfriamiento. Además, se dice que mezclaban el mineral de hierro con madera, hojas y carbón. Sin embargo, la guía de fabricación específica murió junto a los últimos herreros que la utilizaron, alrededor del año 1700. La Universidad Complutense de Madrid afirma haber conseguido desvelar el secreto y tiene la patente para la forja de espadas de acero con alto contenido en carbono. Pero el debate sobre la verdadera elaboración del acero de Damasco todavía sigue abierto para los expertos en metalurgia. Número 8. El manuscrito Voynich. Wilfrid M. Voynich, un anticuario lituano de origen polaco, adquirió en 1912 un manuscrito de autor anónimo, cuyo contenido sigue siendo desconocido actualmente. El propio Voynich pasó toda su vida intentando descubrir los secretos del documento. El libro, conocido como el manuscrito Voynich, en honor al anticuario, tiene 246 páginas y está escrito en un alfabeto que nadie ha conseguido identificar, y por tanto, en un idioma indescifrable. Lo único que se conoce, debido a la prueba del carbono 14 realizada en 2009, es que el pergamino del manuscrito pertenece al siglo XV. En su interior hay cientos de ilustraciones que permiten dividir el contenido en secciones como botánica, biología o astrología. Además, contiene miniaturas de mujeres desnudas, sumergidas o caminando por el agua e interactuando mediante tubos y cápsulas. Dibujos extraños si se tiene en cuenta la época del documento. Sin duda, se ha convertido en el jeroglífico más investigado del último siglo. Número 7. Mecanismo de Anticitera. Este objeto de bronce corroído parece parecer inservible, pero se trata de un ordenador analógico de hace 2000 años. El mecanismo de Anticitera fue recuperado del fondo del mar en 1901, cerca de la isla de Anticitera, Grecia, dividido en 82 fragmentos. Se trata de un sistema de complicada relojería formado por numerosos engranajes de bronce. Expertos en antigüedades han determinado que servía para calcular las fases de la luna y el calendario lunisolar. También podía predecir eclipses y la fecha exacta de juegos panhelénicos como los Juegos Olímpicos o los Juegos Píticos, además de mostrar los movimientos de los planetas que se conocían en aquella época. Para estudiarlo fue necesario un tomógrafo especial construido específicamente para la investigación de este objeto milenario. La tecnología parecida a la de este mecanismo no se desarrolló hasta la revolución científica en los siglos XVI y XVII, por lo que el verdadero misterio es quién lo construyó y cómo obtuvo los conocimientos necesarios para crear un artefacto del futuro. Número 6. Sismógrafo de Shan-Heng. Los sismógrafos actuales nada tienen que ver con el primer detector de terremotos de la historia. Shan-Heng, un científico y astrónomo chino de la dinastía Han del Este, presentó este sismoscopio en el año 132 después de Cristo. Se trata de un jarrón de cobre con cabezas de dragón dirigidas a los diferentes puntos cardinales y debajo de estas, varios sapos con la boca abierta. Cuando se producía un temblor,
caía una bola de bronce en uno de los sapos, indicando en qué dirección había ocurrido. La leyenda dice que es capaz de detectar temblores a 600 kilómetros de distancia. Algunos teóricos creen que se trata de un sistema basado en un péndulo movido por inercia. Sin embargo, el funcionamiento interior de este artefacto es uno de los grandes enigmas de la historia. El sismógrafo original no se conserva y la mayoría de réplicas son estéticas. Solo el Museo de Historia de Pekín contiene una réplica funcional. Número 5. Espada Sulfert. Numerosas tumbas de la era vikinga han sido descubiertas por todo el norte de Europa. En el interior de estas tumbas, los arqueólogos han hallado un total de 171 espadas Sulfert, fabricadas con técnicas muy avanzadas para la época. Su nombre, Ulfert, se debe a la palabra que todas llevan inscrita en su hoja y cuyo significado se desconoce. Estas están fabricadas de un metal puro 99,9% libre de escoria y un balance de carbono que es casi perfecto. Una tecnología que, según los expertos, no llegó a otros lugares hasta 800 años después, parecida a la del acero de Damasco. En 2014, una tumba del siglo IX descubierta en Escandinavia contenía una inscripción islámica. Este hallazgo hace pensar a muchos científicos que quizás haya una conexión entre las espadas vikingas y las armas que siglos más tarde empuñaron los guerreros árabes en las cruzadas. Sin embargo, nadie de la comunidad científica ha logrado confirmar esta coincidencia o encontrar algún documento que desvele su verdadero origen. Número 4. El Pilar de Hierro de Delhi. El tiempo es el principal enemigo de los monumentos antiguos y el causante de su deterioro. Por eso, este pilar de hierro de 6 toneladas y 7,21 metros de altura que no se ha oxidado durante sus más de 1600 años es un gran enigma de la ingeniería. Está ubicado en Delhi, India, y lo único que da pistas sobre su origen son las inscripciones en el metal, perfectamente visibles tras siglos de exposición al aire libre. Muchos científicos piensan que el suave clima de la zona es el que permite que esta gran masa de hierro no sufra ninguna corrosión. Otros, en cambio, sugieren que la presencia de fósforo y la ausencia de sulfuro y manganeso en la estructura son los culpables de su buen estado. Además, por supuesto, de su gran tamaño. Sin embargo, ambas opiniones coinciden en que este gigante de hierro es un testimonio de la sabiduría de los antiguos habitantes de la India. Número 3. El disco de Festo. Un arqueólogo italiano, Luigi Pernier, descubrió en 1908 en la isla griega de Creta el disco de Festo, conocido como la piedra roseta de la civilización minoica. Se trata de un disco de arcilla cocida de 15 centímetros de diámetro, datado a finales de la Edad de Bronce. Está grabado por ambos lados con 242 símbolos en relieve organizados de forma espiral. Su significado todavía es desconocido y son muchas las teorías que giran a su alrededor. Los caracteres parecen ser impresiones realizadas con algún tipo de sello. Este dato hace pensar a los historiadores que quizás sea uno de los documentos impresos más antiguos que existen. O al contrario, que esta pieza sirviese como un sello en sí mismo y se trate de un antecedente de la imprenta. También se cree que pudo ser una especie de partitura musical, incluso algo más común como un inventario de bienes, un calendario o un juego de la época. Lo que sí es cierto es que es todo un rompecabezas para los expertos de la actualidad. Número 2. Dodecaedro romano. La civilización romana está llena de misterios, a pesar de haber sido estudiada durante siglos. Uno de esos misterios es el dodecaedro romano, datado alrededor del año 200 después de Cristo. Es un objeto hueco de 12 lados, elaborado con bronce o piedra. Cada lado tiene una forma pentagonal y cuenta con un agujero en el centro. Cientos de estos artefactos se han encontrado desde Gales hasta Hungría, sobre todo en Alemania, Francia e Italia. Su tamaño varía entre los 4 y los 11 centímetros. Sin embargo, ningún documento habla de su existencia o de su finalidad. Algo extraño en una civilización que guardaba registro de casi todos sus movimientos. Se cree que los dodecaedros pudieron utilizarse como candelabros, dados, calibradores de tuberías de agua o simplemente bases para sostener el águila romana, símbolo de la legión.
Es posible que incluso se trate de artefactos utilizados para la adivinación o de carácter religioso. De lo que no hay duda es que se trata de un misterio muy polivalente. Número 1. Esferas gigantes de piedra. Más de 500 esferas de piedras precolombinas se descubrieron en el distrito de Sierpe, al sur de Costa Rica, en 1939. El tamaño de las rocas oscila entre 30 y 257 centímetros y su peso entre un par de kilos y 16 toneladas. Se ha determinado que los nativos utilizaron técnicas avanzadas de picado y pulido para transformar trozos de granodiorita, una piedra ígnea, en estas esferas de acabado casi perfecto, además de utilizar métodos de transporte adelantados a su época. Pero el enigma no está en su construcción, sino en su significado, el cual nadie ha logrado descifrar todavía. Muchas han sido trasladadas y otras explotadas por buscadores de tesoros, lo que se ha convertido en un obstáculo para su investigación. Algunas de ellas estaban acompañadas de estatuas humanas y animales, un dato que parece indicar que el conjunto pudo servir como calendario astronómico. La única certeza es que no existen esferas iguales en ningún lugar conocido del planeta.